Porque todo el tiempo, a mí toda la vida es, ay, la costeña corroncha, ay, que la corroncha de los corronchos. Como, pero eso es feo. Y realmente la gente no lo entiende, y lo entiendo yo porque no lo han estudiado, pero la ciencia no les da la razón. Porque imagínate iniciar una carrera. No, sí, eso sí pasó. Espérate. Entonces, yo rechacé medicina. Ok. Y yo ya sabía que yo quería escribir. En ese momento ya yo tenía 17, 18 años. Y ya yo sabía que quería escribir, pero a mí todo el mundo me decía que vas a estudiar lingüística, te vas a morir de hambre. Esto es un pueblo donde empiezan a pasar cosas extrañas, la gente empieza a desaparecer y empiezan a actuar de forma violenta sin razón. Okay. Hay libros que no me han gustado. Ajá. Una vez casi me linchan en redes por decir uno que no me gustó. ¿Cuál? 100 años de soledad. Hay historias que no me atrevo a contar todavía. Definitivamente sí las hay. Y yo creo que todo escritor se las guarda hasta el momento indicado, la verdad. Hasta que es seguro. No necesitamos ser comprendidas, ni necesitamos que entiendas qué pensamos o cómo nos sentimos. Porque todo es entre nosotras. ¿Quieres descubrirlo? Oigan, un placer saludarlos en un episodio más aquí entre nosotras, como siempre, muy bien acompañada con una chica espectacular. Desde ya quiero que sepan que soy fan a morir de su contenido. Y bueno, aquí hablando antes de presentarla, yo quiero que ustedes sepan que cuando yo la veía en redes, yo decía, esta mujer que habla con esa propiedad, con esa seriedad, Dios mío, una mujer estudiada, ¿será que me va a aceptar la invitación al podcast? Resulta que, ¿sí? De una, feliz. Aquí está con nosotros Nicole Sánchez. De verdad, qué rico que aceptes la invitación a través de Oro Podcast, a través de Entre Nosotras. Bienvenida a Barranquilla, bienvenida a la Organización Radial Olímpica. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, Moni, muchísimas gracias a usted por invitarme. Yo, claro que iba a decir que sí. No, de verdad, yo le confesé y le dije, Nico, yo de verdad pensaba que tú me ibas a decir, no, yo no voy a perder tiempo en eso, yo soy una lingüista, escritora, yo no tengo tiempo para esas cosas de podcast. Pero resulta que sí, aquí estás y qué dicha que desde Cartagena viniste a Barranquilla para contarnos un poco de ti, de tu trabajo, de tus libros, que, hombre, yo quiero que arranquemos primero que todo que la gente te conozca y puedas contarnos cómo inició este amor por la literatura, en qué momento de tu vida, de tus 24 años, tú dijiste, hombre, ¿sabes qué? Yo me quiero dedicar a la literatura, quiero ser escritora. ¿Cómo fue ese primer paso a decir, quiero dedicarme a esto? Bueno, fíjate que en comparación con otras escritoras y escritores del medio, mi proceso fue tardío, aunque no lo creas. Porque tengo Pero ven acá, ¿cómo así que tardío si tú tienes apenas 24 años? Yo digo que es tardío porque la mayoría de escritoras y escritores que yo conozco me dicen, yo escribo desde los 12 años, yo escribo desde... No, ¿en serio? ¿En serio? Escriben en plataformas como Wattpad, que las personas que me ven y conocen Wattpad, no sé si tú sabes cuál es Wattpad. Sí. Bueno, escriben en esas plataformas. Yo no tuve... yo sabía que era buena escribiendo, a mí me iba muy bien digamos que en la asignatura de español en el colegio, los ensayos súper bien, o sea, yo sabía que era buena y que me gustaba y se me daba muy fácil, pero nunca me había lanzado a la ficción como tal. Pero sí era muy buena lectora. Desde los 12 años yo ya comía libros. ¿Quién te inculcó eso de ser lectora? Mi novio. Mi novio actual. Oye, pero él es mi novio actual. Él es parte protagonista de tu historia, de tus 24 años. Él y mi mejor amiga, los dos. Ok. O sea, tu mamá y tu papá no son come libros, no son de los que me tienes que leer 3 libros anuales. Para nada, No, para ¿en nada. serio? Esa sangre no está en mi familia. Yo creo que el que más medio leía era mi abuelo. Okay. Y era un lector ocasional, pero no era... De mi familia no hay nadie de letras, realmente. ¿En serio? No. ¿Tu mamá a qué se dedica? Arquitecta. ¿Y tu papá? Contador. Imagínate, o sea, ¿de dónde salió? Ay, la lingüista, la escritora. ¿Y tu papá se sorprendieron por eso? ¿O era algo como que...? Yo no sé si lo veían venir, la verdad, porque sí sabían que yo comía libros a cada rato y yo desde chiquita he tenido una estantería grandota y sabían que era muy buena en eso.
como todos padres de esa generación se asustaron, porque, claro, que tú le digas a un papá o una mamá de esa generación que tú no quieres estudiar medicina, ingeniería, derecho o cualquiera de las carreras Ajá. fuertes, es un susto. Es como que yo no veo cómo es posible que mi hija pueda abrirse una carrera queriendo escribir, ¿sí me entiendes? Entonces, Ok. cuando yo les dije que quería estudiar lingüística y literatura, que fue después de un proceso de elección de carrera difícil, ellos dijeron, ¿estás segura? No lo hagas por presión, no tienes que hacer esto. O sea, ellos creían que yo iba a estudiar eso como yo Por no sé. salir del paso, por, digamos, no, me apasiona, me gusta, soy buena en eso, pero no sé si me genere plata. O sea, ese era el susto de ellos. Yo me imagino. Y no, en ese momento, a ver, yo me había ganado una beca para estudiar medicina en ese momento, sí. Cállate, en Sí. serio. Entonces rechacé eso, pero sí, Rechazó una beca para estudiar medicina. ¿En sí, qué universidad? en el Rosario, en Bogotá. Sí, pero es que mira, o sea, Ok, son ajá. cosas del destino, Moni, porque yo toda la vida, mi familia está llena de médicos, ¿sí? Ok. Entonces yo todavía, sí, yo voy a estudiar medicina, y yo sí. Pero en el momento en que yo llegué, o sea, que yo me gradué del colegio, yo me sentí como si a mí me estuvieran a punto de lanzar por un precipicio y yo digo, no, no, o sea, fue una cosa que yo dije, no, esto No, no es. pero gracias a Dios lo hiciste en el momento correcto, porque imagínate iniciar una No, sí, carrera. eso sí pasó. Espérate. Entonces, yo rechacé medicina Ok. y yo ya sabía que yo quería escribir. En ese momento ya yo tenía 17, 18 años. Y ya yo sabía que quería escribir, pero a mí todo el mundo me decía que vas a estudiar lingüística, te vas a morir de hambre. Entonces yo dije, bueno, voy a estudiar algo que me gusta, que yo decía, no lo voy a ejercer, sé que no lo quiero ejercer, pero que me gustaba, que era relaciones internacionales. Ok. Porque me gustaba la política y todo eso, no la política internacional, etcétera, eso me gustaba. Entonces empecé, hice 2 semestres de esas. Pero me sentía muy mal, o sea, No estabas en lo tuyo, no compaginabas, sentías que ibas o sea, no había una motivación para levantarte todos los días y decir, wow, voy a ir a la universidad, no. claro, todo el mundo dice, haz esto y que tu escritura sea el plan B. Y yo digo, pero ¿por qué tiene que ser un plan B? O sea, ¿por qué no estudiar mejor una carrera que Claro. impulse ese talento que yo en el fondo sabía que yo tenía? Y ya eso fue un drama familiar, lógicamente, en su momento, pero lo hice. O sea, al final lo hice y no me arrepiento de nada. Y mira, con 24 años, ¿a dónde has llegado? ¿Cuántos libros ya has escrito, has 4, lanzado? 4. ¿Y hay uno por ahí en el tintero? Sí, Ok, bueno, sí, pero todavía no lo he anunciado. de eso vamos a hablar más adelante. Nico, Nikki, o bueno, que te dicen Titi. Ujú, Titi, te vamos a decir Titi porque estamos en familia, ujú. ¿ok? Titi, ¿cuál fue el primer libro que leíste? ¿Y a qué edad? A mis 12 años leí Bajo la misma estrella, de John Green. ¿Por qué lo dices de esa manera? Porque a mí me gustó, o sea. Yo lo leí y no me gustó en el momento en que lo leí, pero fíjate que es curioso porque ese fue el que mi novio me dijo, o yo le dije, yo no me acuerdo cómo fue. Ahora dice que no se acuerda. Ajá. No sé cuál de los dos fue. Capaz que fui yo, fíjate. Ajá. Y lo leí, pero no me gustó y no era mi género, la verdad. Pero eso sí me abrió la puerta a seguir mirando, porque de verdad yo detestaba leer. Antes de eso, cuando yo estaba por ahí en quinto, cuarto, en el colegio a uno le mandaban unos Bueno, libritos me ahí. haces el favor y te lees 100 años de soledad. No, en ese momento todavía no, pero sí mandaban libros que yo ni por ahí. Cuando ya en octavo, más o Ok. menos yo a los 12 años lo leí y dije me gusta, pero el libro que a mí me hizo enamorarme de la lectura fue Joyland de Stephen King, que fue un libro de terror. De terror. ¿Y ese es el género que más te gusta? Sí, ese es mi ¿Qué? género. Yo creo que ha sido mi referente literario y para la escritura más grande, Stephen King. Stephen King, claro, bueno, buenísimo. O sea, es leyenda. Sí. ¿Y te has inspirado para hacer tus libros? Te voy a ser sincera, no he leído ni un solo libro tuyo, pero ya con esto creo que por ahí va. Y aquí me lo trajo y me lo puso en la mesa. Ajá. Hija, Este es el más reciente. mamá linda. Ella le dice así a sus seguidores. Mamá linda y papá lindo. Mamá linda. Este libro, hija, es es de terror, es de suspenso. Es un thriller fantasioso. Ok. Thriller es suspenso, pero suspenso más como de acción, no Ok. suspenso de terror. ¿Este es tu libro número qué?
cuarto. Este es tu último lanzamiento. Ujú, Que bueno, por ahí estuve leyendo que es como de una criatura ujú, de ancestral, algo así, ajá, pero bueno, aquí para que lo vean, es una policía, ujú, una mujer afrodescendiente. ujú. ¿Por qué? ¿Por qué ella? O sea, ¿y en qué consiste el hija? O sea, no te voy a decir que nos hagas spoiler, pero descríbeme la portada de este libro y por qué. Bueno, primero les cuento brevemente la sinopsis de la historia. Esto es un pueblo donde empiezan a pasar cosas extrañas, la gente empieza a desaparecer y empiezan a actuar de forma violenta sin razón. Ok. No tipo zombie, pero sí violencia, como una violencia muy dirigida hacia algo. Y se rumora sobre una profecía que hay en el pueblo y una criatura que está merodeando el bosque. ¿Pueblo colombiano o tú No, no? O sea, no, yo sí escribo sobre Colombia, pero este libro en particular no. Este, de hecho, es un pueblo inventado que le puse un nombre inventado, se llama Merfay. Merfai. Sí, no, Ok, no lo ubiqué en Colombia para nada. ok. Y pues la historia, yo siempre he sido una escritora que me gusta visibilizar diferentes problemáticas sociales y eso se nota en mis otras obras mucho más que en esta. Por ahí vi que hiciste como un cuento para niños para contar cómo fue el proceso de los paramilitares, guerrilleros. Bueno, Ujú, exactamente. Es un cuento infantil sí, para contar sobre el conflicto armado de Colombia. sí. Bueno, entonces, digamos que la elección de este personaje es una mujer policía afrodescendiente y lesbiana que ella la ascienden en la policía y pues llega a una situación de poder en la que no es fácil estar para una mujer como ella porque a pesar de que ocupa un cargo de poder sigue siendo víctima de la desigualdad que hay, no la respetan, Claro, o sea, imagínate etcétera. tú, afrodescendiente, mujer policía de la comunidad LGBTIQ+. Ujú, O sea, tienen cóctel de cosas como para ujú. que tú digas, bueno, sí, Exacto. Entonces yo quería que el personaje principal representara eso, ¿sí? ok. Y bueno, te puedo contar también un poquito de los otros libros y por qué digo que me gusta representar problemáticas sociales. El libro que tú te refieres, ese no lo traje, se llama Velo, un héroe del campo. Eh, es una alegoría del conflicto armado colombiano. Entonces yo lo que hago es ilustrando con animalitos, porque no utilizo personas, con Ok. animalitos de una forma muy sutil, muy delicada. Sí, por eso te iba a preguntar, Ujú. porque debe ser demasiado complicado. eh, ¿Cómo le cuentas tú a un niño todo el proceso que ha vivido el país, tantos años de sangre, tantos años de tristeza, tantas muertes? ¿Cómo le explicas eso a un niño? Y que tú te hayas tomado el trabajo de hacerlo a través de un cuento, para mí es algo asombroso, Gracias. asombroso. O sea, voy a tomarme el tiempo de leer primero el cuento de niños, de verdad, me encantaría leerlo. Ahora que soy mamá, Mm, todo lo que es con los niños, de verdad, me parece increíble. Entonces, ¿cómo, cómo tú, o sea, de dónde llega esa idea? Ven acá. Tu familia, vives en un hogar funcional, todo eso. ¿Por qué se te llega esa idea a la cabeza de, sabes qué, voy a escribir un cuento para contar, para poder explicarle a los niños sobre el conflicto armado? ¿Por qué llega esa idea a tu cabeza? ok, bueno, mi núcleo familiar de mamá y papá, pues sí, siempre hemos vivido en Cartagena, pero la familia, bueno, no, mi mamá no, mi mamá no siempre ha vivido en Cartagena, me Okay. refiero a mí. Mi familia materna de abuela y su esposo, ellos vivían en Barranca y vivían en Barranca en tiempos de los 90, etcétera, y ellos fueron desplazados básicamente, porque en ese Sí. momento mi abuelo trabajaba en Ecopetrol, estaban colocando bombas en la casa, en las casas de sus compañeros de trabajo, etcétera, y mi abuela dijo: "No más, nos vamos de aquí". Ella estaba asustada por mis tíos, que mi mamá ya estaba grande en ese momento, pero tiene hermanos menores, entonces mi abuela vivía asustada porque los Ok. niños salían a la calle, decían: "Yo no sé cuándo le va a llegar un balazo a un hijo mío". O sea, sí tocó directamente esta historia del conflicto armado a tu familia. Sí, sí, a Wow. mí no, pero a mi familia sí. Entonces, cuando yo me enteré de eso, ya grande, después de graduarme del colegio, yo me di cuenta de que en el colegio no me habían enseñado absolutamente nada de eso.
y que crecí completamente ajena a esa realidad del país, como Es si verdad. no existiera para mí, como que yo crecí en Cartagena, entonces yo no tengo nada que ver, o eso de la guerrilla es por allá. Claro. Entonces, ese libro está dirigido a niños que crecieron como yo, niños que yo digo principalmente de colegios privados, puede ser, o no sé, que no les hayan enseñado estos temas por X o Y razón y que tengan que tener un primer acercamiento. Entonces, esas alegorías del libro incluyen la mención de la hoja de coca, de las aspersiones aéreas, del desplazamiento, del Y reclutamiento. todo lo haces con animalitos. Sí. Wow. Todo y muy alegórico. O sea, yo en el libro no digo, o sea, no utilizo palabras como balas, hoja de coca, o sea, todo es muy que si es una flor mágica con poderes, o sea, Wow. sí. Entonces sí, de ahí nació esa idea porque yo quería que los niños crecieran aprendiendo lo que yo no aprendí. Qué te dijo el público cuando lanzaste ese libro? ¿Tuviste haters? ¿Tuviste personas que te apoyaron? Em, ¿Qué fue lo que cuando salió ya a la venta, cuando ya la gente conoció ese cuento, cómo lo tomó la gente, tus seguidores? Bueno, afortunadamente ese libro ha tenido una acogida grandísima y hermosísima. Ese libro ganó una convocatoria en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Wow. Sí, a mí me enorgullece mucho que docentes de zonas rurales, de veredas, me piden ese libro y me lo encargan y les gusta y me mandan videos leyéndoselos a los niños. Entonces, eso para mí es muestra de que la historia está cumpliendo su propósito, de que es Claro. una historia que yo la escribí con mucho respeto y quería que fuera así. Yo creo que todo escritor y escritora quiere escribir las cosas con respeto, sobre todo cuando se trata de esos temas. Y afortunadamente ha tenido una muy buena acogida. Yo no he tenido la primera mala reseña de ese libro. De los otros no te voy a mentir, sí he tenido malas reseñas. Claro, para gustos, Sí, colores, como dicen por ahí. pero de Velo no. Wow. Sí. Mamá linda, wow, mamá linda. Óyeme, bueno, brevemente, un libro que todo el mundo se tenga que leer. Recomiéndame un libro que todo el mundo tenga que leerse, así sea que les guste o no les guste la lectura. Uno que no pueda Uy, faltar. yo no digo eso. A mí no me gusta decir eso. Porque de cualquier género, de cualquier estilo, de cualquier autor. ¿Qué te digo? A ver, Un libro que todo el mundo se tenga que leer. ajá. Mm, Fíjate, ahora mismo fue el primero que se me ocurrió. eh, y lo recomiendo porque me parece sencillo para personas lectoras y no lectoras. Ok. Rebelión en la Granja. ¿Esa es de? George Orwell. Es el mismo que escribió 1984. Y cuando yo escribí Velo, la gente me dijo, me siento leyendo Rebelión en la Granja. Y es un Ok. clásico. También Eh, habla de política, sí, y es de... representado con animales. Pero no Ok, es para niños, ya es para adultos. ok. Entonces, si no estoy mal, yo ese libro me lo leí ya hace ya bastantes añitos. Era como una representación de lo que era un comunismo fallido, ¿sí? Ok. Y pues se escribió en esos tiempos también, el autor lo escribió en tiempos de una Rusia complicada. Y sí, como que eran unos cerditos que querían... Unos cerditos. sí, Me suena de los imagínate. cerditos, me encanta. Imagínate, era un grupo de cerditos que quería prometerles cosas maravillosas a los demás animales de la granja, pero que al final se quedaban con todo, o eso es lo que recuerdo del libro. Ese libro me gusta, me parece interesante. Podría decir que todo el mundo tendría que Debería leer, leérselo. debería leerlo, pero eso es muy relativo, o sea, ¿Qué libro te arrepientes de haberte leído? libro que me arrepiento de haberme Que tú leído. dices, ya al final te lees el último capítulo y tú dices, yo, ¿para qué me leí esta vaina? Ay, O sea que sí hay uno. hay libros que no me han gustado. Ajá. Una vez casi me linchan en redes por decir uno que no me gustó. ¿Cuál? 100 años de soledad. No, de Ay, verdad, no. casi me linchan. En serio, pero ¿por qué? O sea, no entiendo por qué. Yo creo que lo A leí ver, muy joven. para gustos hay colores. Para Yo- gustos hay colores. Si a mí no me gusta 100 años de soledad, ¿por qué me tienen que linchar? Porque se lo ganó, porque lo hizo Gabriel García Márquez, se ganó un Nobel. No, no necesariamente me tiene que gustar. yo creo que yo me lo leí muy joven. Esa es la Ok. verdad. Yo me lo leí cuando yo tenía 15 años y me lo leí en el colegio. Y no sé, a lo mejor le voy a dar otra oportunidad más Eso adelante, te iba a pero preguntar si le puedes dar una oportunidad a ver si, ajá, no te linchan. sí, para que no me linchen. No, eso fue un drama.
¿Cómo es posible? Me imagino, pero Es un escritor que defiende a capa y espada. Sí, pero no entiendo por qué, si igual cada quien tiene sus gustos, o sea, no a todo el mundo le puede gustar lo mismo. Sí, así Y es. eso no te hace total. mala mujer amante de la literatura, Y ¿no? fíjate que yo a él lo leí muchísimo en la universidad, bastante. Estudiando Otros, lingüística y literatura, Gabriel García Márquez lo leí mucho, pero siento que nunca ha sido un autor, o sea, el género que escribe no me mata, la ok, verdad. no, no es tu gusto, Ujú, y es totalmente respetable. ujú, Pregunta, Titi, ujú. mamá linda, ¿hay alguna historia que aún no te atrevas a contar Una historia que no me atrevo a contar de mi vida. de tu vida? O sea, ¿no harías un libro basado en tu historia de amor, que por ahí está el novio, en tu historia de amor, no sé, que le cambies los nombres, así como quien no quiera cosa? ¿Te atreverías? ¿No? Hay historias que no me atrevo a contar todavía. Definitivamente sí las hay. Y yo creo que todo escritor se las guarda hasta el momento indicado, la verdad. Hasta que es seguro, hasta que ¿Nos puedes decir algún tema, algún...? son heavies. Son temas fuertes. En mi familia hay casos complicados de abuso que yo quisiera contar, pero que todavía no puedo, porque No. no está en mí contarlos. Y sí, de pronto hay cosas que contaré, cosas que no, pero yo la verdad es que soy de esas que no se queda con nada, así que yo creo que en algún momento las contaré. Me parece, bueno, es que contar una historia ajena debe ser un poco más complicado y más de respeto y todo eso. Sí, ya llegará el momento en que se te dé la oportunidad, porque sí lo quieres hacer, Ujú. pero si no se da igual, tú quedas tranquila porque No, por allá ya en 40 años ya uno ya puede contar ciertas cosas, pero fíjate que hay muchas escritoras que les ha pasado así, que la verdad sale a la luz después de muchísimos años y dicen, no, este libro en realidad lo escribí por esto, esto y esto, y cuando ya tienen como 80 años cuentan de a quién se refería la historia, ya. Titi, ¿y por qué decidiste empezar en redes sociales? Me encanta la manera en cómo enseñas. No todo el mundo sabe enseñar, no todo el mundo sabe explicarte las cosas con una paciencia y con una sabrosura que solamente Titi tiene. ¿Por qué se te da por enseñar a través de redes sociales? ¿Cómo fue eso? Y tú dijiste, voy a grabarme un video hoy a ver cómo me va. ¿Cómo fue esa chispa de... Bueno, mira, yo más o menos en 2018 yo empecé a hacer reseñas de libros. Le fue pésimo a ese contenido. No sé, en ese momento no lo sabía hacer bien. Y después poquito a poquito me fui incursionando en TikTok. Yo todavía no tenía interés en promocionar mis libros. Yo simplemente quería compartir mi conocimiento de libros, mis experiencias. em, y también empecé a hacer contenido como de activismo social de diversos tipos. Ya como en 2020, más o menos, cuando ya entré a la universidad, yo empecé a hacer contenido lingüístico, Ok, porque yo sentía que las cosas que yo aprendía, que me parecían súper valiosas, y me parecen súper valiosas, claro. se estaban quedando en los repositorios institucionales, nada más lo leía yo como estudiante, mis compañeros, los profesores, tesistas. Entonces yo dije, no, aquí hay un contenido social muy interesante que si se adapta a redes, la rompe. No, y la rompes porque yo que estudié locución y comunicación, yo empecé, yo soy fan, yo te lo dije, eso fue el primer mensaje que te puse yo, Nico, yo soy fan, de verdad, me encanta la manera en cómo enseñas, eh, la manera tan con ese ritmo, ese baile, o sea, porque siento que es como un baile, ¿cómo lo haces? Por ejemplo, el último video ahorita que estaba organizando la entrevista que vi, la palabra moteleada. Entonces, es algo que tú dices, el morbo, que te atrapa y tú dices, ¿qué? Ese hada. O, recuérdame otro, Es que se lo subí hace rato, ahora casi no sí, me acuerdo. tiene rato que yo estaba echando para atrás Ujú. en tu perfil, los sufijos, los prefijos, las palabras coloquiales, eso me encanta, me fascina. Claro, y es que cuando tú entras a estudiar lingüística, todos entramos con una concepción errónea. Todo el Ajá, mundo cree que los lingüistas estamos aquí para decirte que es que así se escribe, es que no hables así, eso no se dice así, y un lingüista no hace eso. ok. Los lingüistas investigan,
y registran lo que realmente pasa en el habla. Entonces, si tú la palabra verde, tú dices verde, en Cartagena se dice verde y así lo tienes que registrar como investigador, ¿sí me entiendes? Y eso no está bien ni mal, ya, simplemente es. Yo ¿ya? amo también las preguntas que te hacen tus seguidores de, mamá linda, ¿se puede decir fuistes o dijistes? Entonces tú contestas ese comentario, contestas esa pregunta de manera súper chévere y sin juzgar, porque, para juzgar gente en redes. Ay, pero ¿por qué escribes tan horrible? ¿Qué ortografía tan...? No, ¿cómo vas a hablar eso así? Y se creen... Pero no, tú lo coges de una manera súper chévere, lo explicas y las personas te entienden. Uh-huh. Y no todo el mundo tiene ese don. Y me encanta y quiero felicitarte por eso, porque Ay, de verdad me fascina tu contenido en redes sociales. Sí, definitivamente es algo que en lo que respecta al contenido lingüístico, yo quería que la gente poco a poco empezara a sentirse orgullosa de su forma de hablar, porque todo el tiempo, a mí toda la vida es, ay, la costeña corroncha, ay, que la corroncha de los corronchos, como, pero eso es feo y realmente la gente no lo entiende, y lo entiendo yo porque no lo han estudiado, pero la ciencia no les da la razón. O sea, la investigación no le da la razón a esas personas porque eso se llama prescriptivismo y así no se estudia la lingüística. Tú no puedes estudiar la realidad ya con una visión de cómo tú quisieras que fuera esa realidad. Claro. Ya, tú la registras como está pasando. Entonces, que no, que así no dice la RAE, es que aquí no le debemos nada a la RAE tampoco. A ver, ¿Sí me entiendes? A ver, españoles no somos, tía. Hostia, ¿qué te he dicho? No, cada quien tiene la cultura, cómo eso va evolucionando, cómo con los barrios, con la gente, con lo que te quedas, lo que quieres desechar, todo eso tiene que ver. Claro, y mucha gente me ha escrito y me ha dicho, oye, he cambiado por completo mi visión de mi territorio, de mi dialecto o variedad dialectal, gracias a ti y a tu contenido, y eso a mí me encanta. Entonces, la creación de contenido lingüístico surgió por esa necesidad y ya después dio la casualidad de que ese mismo público era el público lector. Claro. Entonces empecé a promocionar mis libros y te ha ido súper bien con eso. Y ahora en eso es en lo que trabajo. Nikki, de verdad qué alegría tenerte aquí entre nosotras, que cuentes tu vida, que cuentes tus proyectos. Ya se viene un 5º libro por ahí, así que estaremos pendientes a tus redes sociales. Invita a todas las personas que te ven, que te escuchan a través de este podcast, a que te sigan en redes y a que compren tus libros y que, bueno, conozcan todo tu contenido porque de verdad está espectacular. Bueno, gracias a ti. Yo aparezco en Instagram como nicole.san.c. En TikTok aparezco igual. Este es mi último libro, Hija, un thriller fantasioso, o con un toque de fantasía, como a mí me gusta decir. Y mis libros los pueden adquirir, si están en Colombia, les sale a mejor precio conmigo directamente a través de Instagram, pero desde cualquier parte del mundo los pueden adquirir también en Amazon o en Buscalibre, también que es una plataforma conocida. Y ya, esos son los canales de venta y nada, gracias a ti por tenerme aquí hoy. Ay, no, muy querida, muy querida. Bueno, chicos, chicas, esto es Entre Nosotras. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Gracias. No necesitamos ser comprendidas, ni necesitamos que entiendas qué pensamos o cómo nos sentimos, porque todo es entre nosotras. ¿Quieres descubrirlo?